Bueno, hermanos, pues continuamos con el maravilloso estudio de esta carta. Vamos despacito, verso por verso. La semana pasada estuvimos viendo el verso 17. En el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles habían sido librados de las obras de la ley. A partir del nuevo pacto, ahora lo que quedaba tanto para judíos como para gentiles era disfrutar y vivir bajo los beneficios de ese nuevo pacto. Pero los judaizantes, como hemos visto, insistían una y otra vez en su error de querer seguir haciendo las obras de la ley. Y pues esto era lo que Pablo estaba corrigiendo, aclarando, presentando argumentos, preguntas, para que toda su audiencia entendiera lo que estaba pasando y en el peligro en el que estaba en ese momento las iglesias en Galacia. El verso 18 sigue trayendo claridad sobre este mismo tema y nos da a conocer detalles que ameritan también nuestra atención y comprensión para poder esgrimir las razones de la fe, las razones de la gracia, por qué somos justificados por fe. El verso 2:18, posen su mirada ahí, capítulo 2, Gálatas, verso 18, dice: más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Él se convertiría en un pecador si vuelve a construir el viejo sistema de la ley. Recordemos que Pablo estuvo sentado a los pies del rabino Gamaliel. Estuvo aprendiendo a través de este hombre reconocido como un gran rabino. ¿Qué estuvo haciendo Pablo? Pues aprendiendo la historia judía. Estamos hablando antes de ser convertido. Llegó a analizar minuciosamente las escrituras y fue muy entrenado en las leyes y costumbres judías. Entonces él está trayendo esta claridad. Pablo fue un hombre conocedor y cuando estaba como Saulo de Tarso, llegó a tener un gran celo, llegando inclusive a considerar que todo lo que hacía, ese juicio y esa forma estricta de llevar la ley, honraba a Dios. Llegó a ser tan extremadamente estricto con esto que persiguió a los cristianos, a los del camino como también se les llamaba, y buscaba motivos para arrojarlos a la cárcel. Al parecer tuvo que ver con la muerte de Santiago, el primer mártir de la iglesia. Entonces, bajo el esquema de la ley, Pablo llegó a convertirse en un extremista religioso. Él creía que todo eso estaba correcto y que con esto estaba honrando a Dios. Esto sucedía siendo Saulo. El versículo que acabamos de poner dice: más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que yo eché abajo. Volver a él era volver al yugo de esclavitud. Todos estos judaizantes era lo que querían imponer sobre los gentiles. Y Pablo les está diciendo que eso es volver al yugo de esclavitud, porque en Cristo ya hay libertad, ¿no? Es decir, que volver a la ley hacía que el judío se convirtiera en un pecador. La muerte de Cristo trajo victoria sobre la vida de todos los que creen en Él. Importante la fe. No trae victoria sobre el que no cree, como no traía victoria sobre aquel que quería seguir permaneciendo esclavo a las obras de la ley. El nuevo pacto es portador de victoria, de buenas noticias. Fue la victoria de la cruz la que trajo la liberación del yugo de las obras de la ley. Nos liberó. En ese contexto donde estaba Pablo, pues estaba liberando a todos los judíos del yugo, pero eso no lograba calar en la mente de los judaizantes y preferían seguir bajo ese yugo de esclavitud. Cualquiera que quiera cambiar esta verdad, que la muerte de Cristo trajo victoria, está menospreciando la gracia de Dios y está predicando, por supuesto, otro evangelio. La salvación es un regalo de Dios, el favor inmerecido que recibimos y gratuito de parte de Dios. Cualquiera que crea que es justificado por sí mismo está anulando la gracia de Dios, y esto es grave. No podemos creer que somos justificados por nosotros mismos, por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer, que era lo que le pasaba a los judaizantes. No podemos vivir una vida cristiana bajo la gracia, pero también bajo la ley. Se contraponen, hermanos.
Y de ser usadas juntas hay un peligro muy grande. Conduce a una herejía. Desafortunadamente muchas personas lo hacen y van conduciendo su vida a través de estos dos rieles. Las obras vienen como consecuencia de la salvación, no para salvarnos. Si ustedes están hablando con alguien y ella dice, es que tenemos que hacer para ser justificados y ser salvos. Si yo no hago, entonces no soy justificada ni soy salva. Entonces, ¿qué sentido tiene la muerte de Jesús en la cruz? Cristo murió precisamente para que pudiéramos ser declarados justos. Así que es en su justicia que la justicia de Él se aplica a nuestras vidas. Aquel que cree que no, pues está en un grave error doctrinal. Solamente Jesús podía cumplir con todas las exigencias de la ley, porque Él es Dios. Como Él es Dios, santo y perfecto, fue el tipo de sacrificio que se necesitaba, la ofrenda perfecta, porque Él es 100% perfecto, el varón perfecto. Él era la ofrenda que necesitaba Dios para redimirnos. Si Cristo no hubiera subido a la cruz, estaríamos condenados, hermanos. Murió en la cruz y pagó por nuestra deuda. ¿Lo merecíamos? No. Por eso es gracia. Por eso es un favor inmerecido. Las obras de la ley no pueden salvar ni justificar a nadie, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Dios en su gran amor diseñó el plan de redención. Cuando recordamos todos los sacrificios que se hacían en el Levítico, vemos que siempre se presentaba todo perfecto. No se podía presentar nada imperfecto, porque todo eso hablaba de la sombra, de aquel que se iba a presentar ya llegado el momento que era Jesucristo. Ningún hombre tenía esas cualidades, porque todos somos pecadores. Pecadores perdonados, obviamente, si venimos a Cristo. Justificados en el mismo momento de nuestra decisión de fe. Ahora hay algo muy importante. La vida cristiana no solamente habla de fe, también habla de conducta, una conducta aprobada. Habla de manifestar el fruto que deberá brotar de esa justificación que ha sido aplicada para nuestras vidas. Habla de poner en práctica los ejercicios espirituales. Ya hemos sido salvos, ahora esa salvación tiene que producir en nosotros fruto. Y si no da fruto, entonces nuestra fe es falsa o es una fe muerta. Ahora, el fruto lo vamos produciendo a medida que vamos caminando. Se compagina con lo que es la santificación. No todo lo conocemos cuando llegamos a los pies de Cristo. Vamos empezando a descubrir el carácter de Cristo. Y en la medida que vamos caminando, vamos llegando a la medida y estatura del varón perfecto que es Cristo. Tenemos que ir avanzando en todo ese fruto que tiene que venir como resultado de esa justificación. A través del Evangelio se recibe el poder de Dios para vivir una nueva vida en la justicia de Jesucristo. Así que el Evangelio revela la promesa del perdón de pecados a través de la obra de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice que el Cordero, refiriéndose a Cristo, es el que quita el pecado del mundo. Si entrelazamos esto con lo que enseñaban los judaizantes, no compaginan las dos ideas. ¿Por qué? Porque la ley no ofrecía perdón. Lo que hacía era que cubría el pecado. ¿Recuerdan cuando ellos ofrecían la ofrenda por el pecado, el día del Yom Kippur? Continuamente se tenía que estar presentando ofrendas. Todo eso era sombra del sacrificio perfecto de Cristo. Y si vamos al libro de Hebreos, ahí nos dice que Cristo vino y ofreció la ofrenda perfecta una vez y para siempre. A través de Cristo ese perdón lo hemos recibido, hermanos. No hay ningún versículo que diga que las obras de la ley quitaban el pecado. No lo hay. Van a encontrar muchos que dicen que cubría el pecado, pero no que lo quitaba. Así que la sangre de los sacrificios solamente cubría. Y tenían que volver otra vez a ofrecer la ofrenda, el sacrificio, aquel animalito y ponerse en a cuentas con Dios.
porque el hombre era incapaz de cumplir con los preceptos de la ley. Dios lo diseñó así porque todo esto era lo que estaba anunciando ese sacrificio perfecto que hace 2000 años se efectuó en la cruz del Calvario. Nosotros nos hemos acogido a ese perdón. Cuando fallamos a Dios, venimos y le pedimos perdón y somos perdonados porque ya hemos sido justificados. Sin embargo, todas estas cosas en la mente judía eran imposibles de entender, porque ellos estaban basando su justificación a través de los ritos y las normas de la ley. Esto no es el Evangelio. El Evangelio trae la buena noticia. ¿Cuántos decimos amén? La buena noticia de que hemos sido salvados por gracia, no por obras. Ahora vamos a leer el verso 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa cuando él dice, cuando intenté obedecer la ley? ¿Qué significa? Que ningún judío podía cumplir toda la ley. 613 mandamientos. Si cumplían 612, era como si no hubiera cumplido ninguno. Esto era imposible. De hecho, fue diseñada por Dios precisamente para presentarle al hombre de que por sí mismo él no podía ser justificado, que necesitaba a Cristo. Entonces, como ya hemos visto, la ley no cumplía con el propósito de salvar ni de transformar, hermanos. No fue diseñada por Dios con ese propósito. La ley solo mostraba la naturaleza pecaminosa. No transformada, que decían con eso, no salvaba, solamente mostraba nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo dice, la ley misma me condenó. Claro, no podía cumplirla ninguno. Vamos por un momento a Romanos capítulo 3, verso 20, para aclarar y poner un poco de sustento a esto que está diciendo Pablo. La ley misma me condenó. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero, gracias al Señor, podemos presentarnos ante Dios justificados por Cristo. Y esta es la gran diferencia entre las obras de la ley y la gracia. Volvamos nuevamente al versículo que estamos analizando, que es el 19 de Gálatas 2. La parte C de ese versículo dice, así que moría la ley. ¿Qué significa? Significa que Pablo estaba completamente fuera de la acción de las obras de la ley o de cualquier principio legalista. Una vez Pablo se convierte a Cristo, después de ser un arduo seguidor y activo en la ley, queda fuera de toda acción de las obras de la ley y de cualquier principio legalista. Pablo era legalista de forma equivocada, un extremista legalista. Moría la ley. Es decir, deja de intentar cumplir con todas las exigencias a fin de vivir para Dios. Eso sigue diciendo, ¿no? Dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, porque eso era lo que hacía la ley. Claro, quería mostrar, porque a veces somos así, el hombre necesita darse cuenta de que por sí solo no puede salvarse ni ser justificado, lo que con mucho orgullo y altivez muchos han llegado a pensar. El hombre por sí solo no puede hacer nada. Separados de Dios nada podemos, y menos salvarnos. Dejé de cumplir todas esas exigencias. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. La ley claramente mostraba dos cosas. La primera, la incapacidad de nosotros como hombres para alcanzar la justificación y la salvación por sí mismo o a través de las obras. Ningún hombre podía cumplir de manera impecable la ley. Ninguno podía cumplir. El único que la cumplió fue el Señor Jesús, porque era Dios. Y la segunda cosa que nos muestra es la ley a sí misma también iba adelantando, mostrando el único camino, el camino de la gracia, que fue el que trajo justificación y salvación. Iba adelante porque la ley fue primero antes que la gracia, obviamente, para mostrar que solamente había un camino. Así que solo Cristo podía cumplir ese requisito que pedía Dios.
Solo Él podía presentarse como la ofrenda sin pecado para que a través de Él pudiéramos ser justificados delante de Dios Padre. Sin Él estaríamos condenados, destinados a una muerte primero espiritual y después física, porque no habría vida eterna. Muerte física, condenación eterna. Entonces, no perdamos de vista todo lo que estaba tratando aquí Pablo. Ahí en Antioquía, cuando se presentó este episodio, estaba tratando con una audiencia de judíos. Ellos obviamente seguían considerando que tenían que aferrarse a las obras de la ley. Esa era la audiencia de Pablo. Y a través de todo esto, pues estaba trayendo la claridad. No contentos con estos, pues como les dije anteriormente, estos judaizantes querían presionar a los gentiles para que ellos de la misma forma hicieran esas obras de la ley. ¿Saben qué estaba en la mente de ellos? De los judaizantes, renuentes a aceptar la justificación por la fe, que dejar de cumplir la ley les hacía pecadores. Eso estaba en sus mentes. Si dejo de cumplir la ley, me vuelvo un pecador. Cuidado cuando nuestra vida cristiana se conduce por ese camino. Hermanos, hemos sido justificados. Y esa verdad, mientras tú no te vuelvas para atrás ni caigas de la gracia, es una verdad que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y si pecamos, resbalamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Levantarnos, retomar el camino, pedir perdón y seguir caminando. Justificados por el gran amor que Dios tiene. Lo tuvo con esta humanidad, pero ha sido manifestado a sus hijos. Está siendo manifestado en nosotros, porque nosotros hemos venido a Cristo y estamos disfrutando del amor del Padre. Cristo subió a la cruz para librarnos del castigo que merecíamos. Esa es la verdad más grande que ha podido ocurrir. Nosotros ya somos conscientes de eso. Hay muchos que no. En este tiempo, cuando Pablo estaba con ellos, esto ya había ocurrido. Cristo había subido a la cruz, había establecido libertad de la ley, del yugo de esclavitud de la ley. Sin embargo, no consideraban que era suficiente. Los judaizantes no consideraban que ese hecho tan importante, hermanos, que marcó la historia de la humanidad en un antes y en un después, que ha marcado nuestros corazones, que nos ha dado nueva vida, esperanza y todo lo que encierra ese acontecimiento de la cruz cuando se hace efectivo sobre nuestras vidas, ha sido suficiente. Como para ellos no estaba siendo suficiente, estaban cayendo en una grave ofensa contra el Hijo de Dios, quien era el que había subido y se había puesto en nuestro lugar. Arrastrados por su legalismo, creían que seguir las obras de la ley era estar haciendo lo correcto. Sin embargo, estaban pecando contra Dios. De ahí la importancia de conocer la doctrina de la salvación por gracia, de entender la fe que hemos recibido y de vivir bajo los estándares del Evangelio. ¿Por qué se peca contra Dios? Muchas veces por la ignorancia que hay acerca de las verdades bíblicas. De conocer el Evangelio, nos conformamos con ir, sentarnos en la iglesia cada domingo y muchas cosas se pueden llegar a cometer porque no nos tomamos el trabajo de decir qué piensa Dios al respecto. Qué tristeza, ¿no, hermanos? Que Dios a través de su Hijo nos da libertad y de forma caprichosa, por orgullo, por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, se pretenda seguir viviendo bajo el yugo de esclavitud. Ellos decidieron no confiar en los privilegios de la fe, perdernos de los privilegios que ofrece la fe. Esto es delicado, hermanos. No nos vamos a perder si conocemos. Pablo dice, moría la ley. Y termina el versículo 19 diciendo, a fin de vivir para Dios. Eso lo explicaré en otro momento. Estamos llamados a morir a todos esos legalismos. Hemos sido llamados a libertad, no como una ocasión para libertinaje. Hemos sido llamados para presentar lo que significa la justificación por la fe y a vivir para Dios. No se nos ha otorgado este privilegio hermoso de la fe para vivir para nosotros, sino vivir para Dios, como dijo Pablo, a fin de vivir para Dios. Y esto encierra unas verdades profundas. Vivir para Dios. Muero a la ley a fin de vivir para Dios. Debe ser nuestro mayor propósito, anhelo y meta mientras estemos vivos en esta tierra. Vivir para Dios. Tienen tarea
se basa en estas dos preguntas. La primera, ¿estoy mezclando la ley con la gracia? Siéntense de manera consciente, de manera honesta consigo mismos y miren si en algún momento o ahora han mezclado ley con gracia. Pídanle al Espíritu Santo que les lleve a la verdad. Y la segunda, ¿estoy viviendo en la libertad que me ha ofrecido la gracia? Va a ayudar a comprender este tema tan importante. Así que con esto nos despedimos en esta noche. Dios les bendiga con toda bendición de lo alto.